Va avanzando el plebiscito, se están organizando en todos lados, bandos apruebo, rechazo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? ¿Qué esperan también del CERVEL y el protocolo que tiene que preparar? Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más junto a Manuel Gallardo, secretario ejecutivo del Comando Yo Apruebo de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Bárbara, cómo estás? Buenos días. Cariños desde Magallanes. Yo soy magallánico, así que estoy pasando un rato la pandemia acá, así que desde el futuro, porque aquí ya son 9:25. Pero desde el futuro se pueden anticipar entonces a lo que está ocurriendo. ¿Cómo se están organizando ustedes para poder enfrentar el plebiscito que se viene en poco tiempo? Perdón, disculpa, que se fue justo la señal. ¿Cómo se están organizando para enfrentar y prepararse para el plebiscito? Ya, mira, lo primero es que estamos trabajando en lo que hemos llamado una planificación progresiva. ¿Qué quiere decir una planificación progresiva? Que hoy día, evidentemente, la única forma de comunicarnos es por la vía virtual, es por la vía telemática. Y después avanzaremos, esperamos, si las condiciones lo permiten, evidentemente, a un trabajo territorial muy fuerte bajo normas de seguridad, bajo ambientes sanitarios confiables, en donde nuestros comandos territoriales se puedan efectivamente desplegar. Eso para nosotros es súper importante porque la fortaleza del apruebo hasta el 16 de marzo estaba justamente también en los temas territoriales. En el caso de nuestro comando eran 282 comandos comunales formados, 16 comandos regionales, y a diferencia del rechazo, que tenían mucho más recursos, nosotros estábamos más bien desplegados con nuestra gente, con nuestros adherentes, militantes y simpatizantes, y no tanto con publicidad pagada, con grandes producciones por redes sociales, por medios digitales, campaña, digamos, gráfica en las calles. Por lo tanto, estamos también innovando. Nadie sabía hacer política en pandemia y es una cuestión de la que todos hemos ido aprendiendo. Una ciberpolítica, podríamos decir. Sí, Pero, que no reemplaza que independiente, que te permite conectarte más porque tú estás en un día, en una reunión con todas las regiones, con gente de todas las regiones, no reemplaza el contacto físico de alguna forma, para nada. una cosa es el complemento y otra es que tengan que hacer todo de esa forma. Ahora, Mm. se estaban desarrollando varias instancias de reuniones, encuentros, antes incluso en plaza. ¿Cómo todo eso que se está avanzando, cómo queda ahora? Mira, nosotros estamos esperando las instrucciones finales del CERVEL y hay un proyecto que está a punto de ver la luz, pasó a segundo trámite en el Congreso, que tiene que ver con ampliar las facultades del CERVEL para que tomen decisiones respecto a la cita plebiscitaria, porque hay muchas cuestiones. Se ha hablado mucho, por ejemplo, eh, cada uno lleva un lápiz desde su casa. Eso requiere reforma constitucional. Y si Sí. se va a estar haciendo una reforma constitucional por cada una de las ideas, evidentemente no va a alcanzar el tiempo. Entonces, ahí lo que se necesita es un CERVEL mucho más empoderado. Por lo tanto, nosotros justamente una de las tareas que tenemos y que acordaron los presidentes y presidentas de la oposición fue tener una propuesta común para presentarla justamente de plebiscito seguro y participativo, porque lo que nos interesa es tener mucha participación y darle tranquilidad a la gente de que nosotros también vamos a ayudar, de que los centros de votación, los locales, estén en las condiciones necesarias para que ellos puedan ir tranquilos a votar. Bueno, de hecho ya lo aprobaron en el Senado, estas atribuciones Sí, especiales al sí. CERVEL para que justamente puedan hacer estos cambios de forma más rápida. Ahora tiene también el CERVEL 27 días para presentar un protocolo para poder enfrentar en forma segura el plebiscito. ¿Qué esperan ustedes ahí? Y una de las discusiones más relevantes que se han generado es qué va a pasar con la gente que está contagiada con COVID, cómo podría hacer para ejercer su derecho al voto. Sí, mira, nosotros aparte de medidas como el transporte gratuito, que cada persona pueda llevar su lápiz, que haya mayor tiempo de votación, que haya segmento etario para cuidar a nuestros adultos mayores, que participan mucho, pero que evidentemente el tema del COVID le puede generar algún susto ir a votar, nosotros estamos planteando la figura del agente COVID. El agente COVID es una persona que esté en todos los locales de votación, que de alguna u otra manera su única labor sea estar preocupado de que las condiciones sanitarias del espacio de votación estén garantizadas, las distancias, la sanitización del espacio, el tema de las mascarillas y todo eso. Por lo tanto, entendemos que hay que crear figuras nuevas también y también tenemos el desafío de generar un mecanismo para que la gente que está con COVID o la gente que es familiar de ellos, que por ejemplo está con cuarentena, familiares de COVID, puedan justamente votar. Nosotros a propósito de eso, es bueno ver cómo el mundo ha funcionado en esta materia, porque tuvimos hace más o menos 15 días atrás, 20 días atrás, un foro justamente con la gente del País Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, que tuvieron una elección el 12 de julio en Bilbao y que
tuvieron más del 50% de participación, bajó un poco la participación, pero tuvieron más del 50%, y justamente ellos nos fueron indicando todas las medidas que tomaron. Ahí sacamos una muy buena experiencia de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer también, y de lo que falta implementar. Por lo tanto, uno tiene que ir mirando cómo el mundo, a partir del ejemplo de Polonia, de Francia también, funciona en esta materia. Ejemplos más malos, ejemplos más buenos, pero de alguna u otra manera uno se va creando un cuadro general de qué debiese implementar Chile para que el 25 de octubre sea una jornada electoral participativa. Va a ser relevante que esto se decida luego y que se conozca, porque la presidenta del Colegio Médico plantea un punto que puede ser muy relevante, que la gente se desista de hacerse test en las semanas previas, justamente con el temor de que fueran detectados contagiados y perdieran su derecho a votar. Eso podría generar otras implicancias sanitarias. Sí, por lo mismo es que cuando apenas esté tomada la determinación del CERVEL, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar dos acciones muy concretas. La primera es una gran formación de apoderados a nivel virtual, porque si bien en general la gente que ha sido apoderado se repite el plato en varias de las elecciones, esta va a ser una elección inédita, porque los apoderados van a tener que funcionar de otra forma. Entonces, vamos a iniciar un trabajo muy, muy fuerte, telemático, de formación de apoderadas y de apoderados. Y en segundo lugar, nos vamos a dedicar mucho a informar, porque también estamos conscientes de que quienes votan apruebo y rechazo, de alguna u otra manera, ya tienen en su corazoncito alguna preferencia antes de la pandemia, ¿no? O sea, es difícil que, si bien la gente puede cambiar de opinión, evidentemente, uno asume que hay un grueso que no va a cambiar que tiene claro cómo quiere votar, lo tiene claro desde antes que hubiese plebiscito incluso. Eh, por lo tanto, Pero nosotros hemos también... visto, paremos ahí un segundo, porque hemos visto casos, algunos casos emblemáticos que han cambiado el voto. ¿Y qué rol puede jugar ahí la violencia? Incluso gente de su mismo sector han dicho, bueno, si esto se sale de mano o cualquier acto violento podría ser directa campaña para el rechazo, pensando en que la gente se asuste Sí, de lo que pueda pasar. esa una tesis esa es una justamente de las tesis del rechazo. Y yo estoy de acuerdo en que hay que rechazar cualquier tipo de violencia. Creo que las violencias que se viven en Chile también son muchas. Evidentemente hay que rechazarlas absolutamente todas. Nosotros ahí desde la democracia cristiana siempre hemos estado por la no violencia activa, desde la manifestación social hasta cualquier otro tipo de concentración de gente, en fin. ¿Pero Eh, ustedes creen que le puede jugar en contra? Por ejemplo, Francisco Vidal, exministro, decía en EMOL TV hace unos días que si eventualmente el domingo previo, que va a ser el aniversario del estallido social, el 18 de octubre, hubieran bombas Molotov, cada una de ellas podría ser un voto menos para la prueba y más para el rechazo. Por eso que él pone tanto énfasis en la importancia de ser muy tajante con el sí, rechazo a la violencia. no, sí, yo absolutamente, o sea, aquí siempre se ha dicho que se relativiza la violencia de la oposición. No, la violencia no se relativiza, la violencia hay que condenarla. Distinto es que tú des debates respecto a querer entenderla, explicarla, lo que sea, pero la violencia no se puede tolerar. La Pero lo violencia no puede... acusan de siempre ponerle un pero después. ¿No es Sí, así? sí, no está bien, pero yo cuando yo no te hablo de un pero. Personalmente a mí no me representa para... Yo estuve gran parte del estallido social yendo a Plaza Dignidad. Y con la gente que nos manifestábamos de la juventud, jamás toleré que nadie se seduciera a algún indicio de violencia. O sea, la violencia no puede ser permitida como método de movilización social. Aquí el uso de la fuerza es una cuestión, el uso de la fuerza legítima solamente lo tiene el Estado. Legítima y bien llevada, de alguna u otra forma. Ahora, Evidentemente es un rol de las policías, tiene que ser un rol profesional, eso pasa en todo el mundo, pero la violencia no puede ser permitida. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo y con lo que plantea Francisco Vidal en el entendido de que la idea de nueva constitución va ligada a la movilización social. Y si esa movilización social es caracterizada por violencia, evidentemente el altruismo de la idea de la nueva constitución puede sufrir una merma. Yo en eso estoy de acuerdo. Por lo tanto, hay que rechazarla y hay que entender que justamente para evitar más violencia, el proceso constituyente es la salida institucional para que los chilenos nos pongamos de acuerdo. bueno, volviendo al plebiscito seguro, el gobierno ha dicho que va a buscar asegurar todas las condiciones para que se pueda realizar exitosamente y que nadie se vea ahuyentado de participar, ya por riesgo a contagiarse. ¿Usted cree que el gobierno está tomando efectivamente todas las medidas en esa línea? Sí, más allá de un par de cuñas del nuevo ministro vocero, el presidente también tuvo unas referencias una semana. A mí igual me gustaría más proactividad del gobierno. O sea, ¿En qué cosa entiendo. concretamente? Primero que todo, el diálogo, el lenguaje construye realidad. Evidentemente, uno necesita eh,
yo entiendo que la prioridad del gobierno hoy día tiene que ser la crisis sanitaria, es la prioridad del país, que el país supere esta pandemia, y eso le pasa a todos los países que están en nuestras condiciones, y más habiéndose cometido muchos errores en la estrategia sanitaria, sabiendo la cantidad de muertos que llevó el país a las estrategias de confinamiento que al principio no resultaron. Yo entiendo que la principal concentración del gobierno tiene que estar puesto en el tema del COVID-19. Sin embargo, el gobierno tiene muchos voceros, tiene parlamentarios, tiene bancada. A mí me gustaría más proactividad en lo público, vamos a trabajar juntos, para esto vamos a llamar a la oposición, vamos a escuchar propuestas, nos ponemos de acuerdo con el CERVEL, tratamos de empoderar al CERVEL. O sea, uno veía por Twitter cómo el presidente del CERVEL criticaba al director de presupuesto por la falta de asignación de recursos respecto, por ejemplo, del funcionamiento. Entonces, ahí uno es donde dice, pucha, yo no creo en las teorías conspirativas, para nada. En eso tengo una diferencia con quienes han planteado teorías conspirativas. Pero sí me gustaría un gobierno mucho más proactivo en materia del plebiscito. Quedan 72 días y evidentemente creo que es labor de todos entender de que el plebiscito es una verdadera medida. El buen proceso constituyente es una medida real de paz social. La paz social no es una cuestión policial, la paz social es una cuestión política. Y me parece que encauzar institucionalmente toda, desde la indignación hasta las ideas de la gente en el proceso constitucional, puede ser un proceso muy fructífero para el país. Bueno, la alcaldesa Belis Matei, alcaldesa de Providencia, ha señalado que va a comenzar una campaña con todo para poder asegurar la mayor participación posible. ¿Usted cree que eso debería replicarse, ojalá, en todas las comunas? Sí, de hecho yo escuché a la alcaldesa Matei y me pareció muy bien. Me parece bien que, porque aquí no se trata, primero, no se trata solo de derechas e izquierdas, ni siquiera se trata únicamente de los partidos políticos. Aquí el comando que tenemos nosotros, la coordinación de comandos que vamos a tener con la oposición, aportamos un granito de arena a la cruzada plebiscitaria. Esta es una cuestión muy ciudadana, están metidos los gremios, las organizaciones sociales, los sindicatos, las federaciones de estudiantes, la gente común en su organización. Por lo tanto, aquí los partidos cumplimos un rol, que es aportar, tratar de ayudar a la articulación y desplegarnos históricamente como nos hemos desplegado en la campaña, pero es de toda la tarea plebiscitaria, y me parece muy bien que una alcaldesa, independiente que sea de oficialista de alguna forma, plantee esa proactividad en su comuna. Me parece que ella cumple justamente con ese granito de arena para aportar a que esta cita plebiscitaria nacional funcione bien el 25. Bueno, se han anunciado un par de proyectos que también han generado polémica. Por ejemplo, el senador Chaguán presenta un proyecto que busca fijar un mínimo de participación en el plebiscito para que sea declarado legítimo. ¿Qué le parece? No, eso es bastante extraño yo, a ver, ahí creo que se liga necesariamente con otra cosa, que es con el tema del voto obligatorio y el voto voluntario. Primero que todo, la derecha fue la que se negó a que en el plebiscito de entrada haya voto obligatorio. Solamente va a haber voto obligatorio en el ratificatorio. Y en segundo lugar, la misma derecha primero dijo que sí en la Comisión de Gobierno Interior y después se arrepintió en la sala de restituir el voto obligatorio. Ese fue un proyecto que que encabezó la diputada de la Democracia Cristiana, Joana Pérez, como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. A mí personalmente me tocó ir a exponer a la comisión. Y cuando expuse a la comisión votaron, fue unánime la votación. Y resulta que después en la sala, en el trayecto entre la comisión y la sala, algunos creyeron que era mejor no restituir el voto obligatorio y lamentablemente seguimos con voto voluntario. Por lo tanto, y me llama la atención, eso es como querer horquillar la participación de las personas, porque decir, no quiero voto obligatorio, pero a su vez si no me cumples con tal quórum, esto no es legítimo. La pregunta es, según el senador Chaguán, ¿cuánto es legítimo? Porque incluso los últimos presidentes de la República, tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, han sido electos no con más del 25% del padrón, y no por eso carecen de legitimidad. Es el sistema que de alguna u otra manera tenemos. Es como cuando se quejan de los diputados del 1 o 2%. Esos diputados son diputados porque el sistema es así, es un sistema colaborativo, es un sistema proporcional donde las listas suman y se elige a alguien. Por lo tanto, a mí no me parece cambiar las reglas del juego, lo mismo que esta propuesta, que a mí, desde mi punto de vista, está al borde de lo ridículo, de la UDI de querer crear este Congreso Constituyente. Y querer Ese es el eliminar, otro proyecto que le iba a mencionar, me, que busca, en el me, fondo, reemplazar en el segundo voto la convención constituyente por el Congreso, claro, para ahorrar recursos también. yo en verdad no sé qué pretenden con eso. De hecho, efectivamente sale como 4.500 millones, y creo que el CERVEL tiene impresos los papeles, más de imprimir todo de nuevo, creo que sale 4.000 millones más. O sea, es una propuesta absolutamente ridícula lo que quiere hacer un punto político. De hecho, ni siquiera vale la pena quizás hasta referirse a la propuesta de la UDI, porque en verdad requiere reforma constitucional, serían minoría en el Congreso, y me parece que justamente
camina en la dirección, es absolutamente bidireccional con el espíritu del proceso constituyente, que es un proceso primero que todo participativo. Segundo, ellos mismos hace poco le pusieron la firma a decir convención constitucional o convención mixta. Perfecto. Si quieren que sea mitad parlamentario, perfecto, vayan a la mixta. Tercero, querer cambiar las reglas del juego a 70 días de la cita plebiscitaria es evidentemente engañar a la gente. Y cuarto, me parece a mí que el Parlamento, y por eso defiendo la Convención Constitucional, los parlamentarios y parlamentarias se tienen que dedicar a legislar. Aquí no hay ni una cámara paralela, no. Ellos se tienen que dedicar a legislar, cumplir su periodo, y evidentemente habrá una convención que estará trabajando de una forma distinta, por lo demás, yo espero, a cómo funciona el Parlamento en la nueva Constitución, porque la Convención Constitucional, y ahí tenemos un desafío que todavía está en desarrollo, Bárbara, que tiene que ver con que la Convención Constitucional no puede ser un parlamento paralelo, que funcione igual. Aquí a 180 personas se le encarga una constitución, nos vemos en 9 o 12 meses y vienen con un texto de vuelta que tiene que ratificarse. No, tiene que ser un proceso participativo, tiene que ser descentralizado, tiene que ser en regiones, tiene que ser con mucha audiencia a gente, académicos, organizaciones sociales, a todo el mundo de la sociedad chilena para, a partir de eso, escribir una nueva constitución. ¿Están organizando ustedes dentro de la oposición? Porque hemos visto varios roces, diferencias entre todos los sectores, una oposición bastante amplia. ¿Cómo se están coordinando en ese sentido? Sí, ya hay un acuerdo. Nosotros tuvimos una reunión el día, si no me equivoco, fue el día lunes o martes. Ya estoy medio perdido con tanto Zoom. Ya nadie sabe qué día es, no se preocupe. Algún día cercano, digamos. Quiero ser preciso, por eso fue el martes, porque fue el mismo día, de hecho, el cumpleaños de mi hija. Entonces, fue el día 11 de agosto. Hubo una reunión, todos los presidentes de partido, los encargados de los comandos, quienes somos secretarios ejecutivos, y ahí se llegó a un acuerdo en donde, tres cosas, para resumir. Coordinación semanal de los comandos. Segundo, una red nacional de apoderados y de agentes COVID, por así decirlo, que vamos a levantar en todo Chile para todos los locales de educación. Y tercero, la generación de una propuesta única de plebiscito seguro y participativo justamente para este feedback que te decíamos, que te mencionaba anteriormente con el CERVEL. Esa reunión la vamos a tener hoy, se acordó, es pública, la vamos a tener, o sea, no es pública la reunión, pero se sabe que va a ser hoy día a las 11 de la mañana, en donde vamos a estar los secretarios ejecutivos de los comandos, y ahí abordaremos de manera operativa, ese es un grupo operativo que tenemos, que vamos a constituir entre los comandos para llevar adelante este acuerdo al que llegaron los presidentes de los partidos. Desde el Frente Amplio dejaron clarito que esto solo es para el plebiscito, que en ningún caso se puede interpretar como una unidad para otras cosas. ¿Le parece que es una señal un poco extraña en momentos que se requiere unidad, como que partir marcando esa diferencia? No, yo creo que todos, yo lo veo desde el punto de vista, lo leo distinto, y yo estuve en la reunión y más bien lo que percibo es que esta es una buena oportunidad para que sea el primer punto de partida. Yo en ese sentido tengo la enfermedad de ser demasiado optimista, entonces yo espero que la oposición, soy de los que espera que la oposición vaya generando mecanismos para ponerse de acuerdo y ofrecer una alternativa a Chile, que ha sido un mal gobierno. Pero no soy de los que cree que solamente tenemos que ser alternativa porque este es un mal gobierno, sino que tenemos que ser capaces, primero que todo, de ponernos de acuerdo, de generar códigos y formas y de ofrecerle un sueño a Chile, sino decir, este gobierno ha sido malo porque ha sido malo, no. Esa unidad por la unidad sin contenido terminó generando de que Sebastián Piñera subiera del 36 al 55% en la segunda vuelta de la elección pasada. Yo creo en la unidad con contenido y con códigos y formas de funcionamiento. Y en eso absolutamente ponemos disponible. Pero lo que se advirtió en la reunión es que ahí solo se iba a discutir del tema plebiscitario. No se iban a tocar otros temas por respeto al espacio, porque aquí hay dos opciones. Estamos por el apruebo, estamos por la Convención Constitucional. Y si ahí se va generando un ambiente, enhorabuena que después eso se pueda seguir replicando, pero de alguna u otra manera, en el caso del secretario ejecutivo, nos circunscribimos a la tarea plebiscitaria porque después también hay una discusión que se tiene que dar tanto en el Parlamento como entre los partidos. Manuel, finalmente, una crítica que también ha surgido desde gente incluso cercana a su sector es que no se están abordando los contenidos. Todavía pareciera que estamos entrampados en temas sanitarios, si se hace o no, los mecanismos, pero ¿qué pasa con los contenidos? ¿Cuándo se va a empezar a poner eso sobre la mesa? Yo creo que es parte de la tarea de campaña. A nosotros de hecho nos pilló el 16 de marzo, justamente en plena grabación de la franja electoral, que tiene mucho contenido. Estábamos preparando una franja que evidentemente vamos a tener que adecuarla en algunas cosas para la nueva franja que vamos a tener a partir de septiembre, pero me parece que hay mucho contenido respecto a la labor que queremos tener del Estado.
¿Vamos a querer un Estado subsidiario como lo tenemos, o vamos a querer un Estado garante? Respecto al régimen político, ¿nos acomoda este excesivo presidencialismo o vamos a querer avanzar hacia un sistema semipresidencial desde el punto de vista de la salud? ¿Vamos a generar las condiciones para que haya un solo sistema de salud o no? Respecto al tema de pensiones, ¿vamos a generar leyes que permitan, por ejemplo, que el sistema de pensiones tenga mayores condiciones para pilares solidarios, que quienes administran los fondos individuales tengan un límite de ganancia y que no hayan excedentes a los fondos de los trabajadores? Respecto a la sindicalización, por ejemplo, respecto a la descentralización, a cómo se organiza el país, respecto al sistema democrático que queremos. ¿O vamos a seguir con la excesiva representación o vamos a generar mecanismos de participación y vinculación efectiva de los ciudadanos en las regiones? Manuel, ahora sí finalmente mencionaste la franja. ¿Están preocupados todavía respecto a qué va a pasar con aquellos comandos que eventualmente pudieran darse vuelta? Se tiene el temor que se habían inscrito como apruebo y que eventualmente pudieran cambiarse el rechazo. ¿Qué va a pasar con ellos en la franja? Eso tiene que ver con lo que está pasando específicamente con Evópolis. De alguna u otra manera, desde que inició la pandemia, se quieren, al parecer, sumar al rechazar para reformar en vez de mantenerse en el apruebo. Solamente medio segundo, el rechazar para reformar, que quedó absolutamente obsoleto durante la pandemia, porque venía desde enero, quisieron rechazar la reforma al Código de Aguas para que el agua sea un bien nacional de uso público. Ahí hay una buena reforma, sin embargo la rechazan igual, y en la pandemia hemos visto que les ha costado mucho a un sector de la derecha reformar justamente esta constitución para generar las medidas que a los chilenos le permitan enfrentar mejor la crisis sanitaria. Por lo tanto, yo me imagino que van a cambiar el eslogan, pero bueno, eso no es cosa de uno, es cosa de ellos. Respecto al tema de los partidos que se dan vuelta, hay que esperar la decisión oficial, ¿no? Si ellos oficialmente deciden oficiar al CERVEL, valga la redundancia, nosotros tendremos que estar atentos porque eso evidentemente tiene que repercutir en que los comandos que ya nos hemos definido por el apruebo y la Convención Constitucional tengamos más tiempo en la franja, pero ahí es jugar con la especulación, hay que esperar una decisión oficial para tomar una determinación. Mejor esperar y que se respeten los tiempos tal como fue establecido en el acuerdo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Manuel, que tenga un muy buen día. Que esté muy bien, un abrazo, hasta luego. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.